Perfecto. En todo caso, para empezar, ustedes saben que como penalistas, como personas dedicadas evidentemente a esta rama del derecho, que es el tema penal, la última ratio, como ustedes comprenderán, existen ciertos requisitos, ciertos presupuestos que tenemos que tener clarísimo al momento de poder determinar cuándo nos ubicamos en un delito. Si es que alguien de la clase Leo, y somos bastante, dicho sea de paso, somos más de 200 personas, alguien desea hacerme una referencia a un refrescamiento de qué es lo que comprendemos por delito para efectos de tener una posición desde lo que ustedes lógicamente puedan dominar y así profundizar. ¿Alguien que se anime, por favor? A ver, tengo la mano levantada del señor Percy. Doctor Percy, por favor, si es que le dan el micro para que pueda él exponer lo que él considere con respecto a la conceptualización del delito. Doctor, buenas noches. Sí, en este caso se vendría a ser cuando alguien vulnera un bien jurídico, ¿no? Perfecto. Pero ¿qué más? ¿Es suficiente únicamente la afectación o bien jurídico para hablar o hacer referencia de un delito? ¿O es que algo más se necesita para que podamos entrar a tallar en esa definición? A ver, Jesse Beltrán, por favor, el doctor Jesse Beltrán, si le pueden dar el acceso también al micro para que pueda participar. Sí, doctor. Se necesita que se configure el delito. O sea, que haya el aprovechamiento del bien sustraído. Ya, eso es una modalidad delictiva, seguramente que usted me hace referencia, tal vez la sustracción de un bien, un objeto, será un delito tal cual, pero no es la definición del delito como tal. Es una manifestación específica de un tipo penal, pero ojo, estamos hablando ahora de lo más macro, de lo más general. ¿Qué es un delito? Acá tengo la mano de una señorita, una doctora que se llama Noeli. Por favor, si le pueden habilitar el nombre, perdón, el micro para que pueda hacer su participación, por favor. Doctora Noeli. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro, Noeli. El delito es un acto típico, antijurídico culpable sancionado con una pena o medida de seguridad. Ese Perfecto, sería. excelente. Excelente definición. Ustedes lo han podido seguramente rescatar, lo han podido nutrir de algunos manuales, de algunos libros. Es en realidad una definición, por así decirlo, elemental, básica, pero vamos a recoger lo que nos han dicho nuestros compañeros para que ellos también puedan seguramente afrontar esta posición. No es alejado de la realidad de lo que nos decía nuestro compañero. El delito significa, en la praxis, en la consecuencia, una afectación a un bien jurídico protegido. Eso es verdad, pero como le indicaba, eso no es suficiente para hacer referencia a un delito. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento jurídico, en general, cualquier tipo de acción puede, evidentemente, generar algún tipo de afectación a un bien jurídico protegido. La diferenciación entre una ilicitud administrativa, civil, eventualmente laboral, difiere justamente de la penal, porque en esta última es donde se afectan los bienes jurídicos más esenciales, más básicos para poder tener una vida en sociedad, en armonía y en justicia, en base evidentemente a un pacto que hemos tenido nosotros como ciudadanos del Perú, para efectos de tener las riendas claras, las reglas del juego determinadas, y aquel que afecte ese status quo, aquel que no convenga, que no respete estas obligaciones, evidentemente tendrá que ser sancionado bajo la vía penal para que pueda comprender, pueda él interiorizar que las reglas de juego no se quiebran, porque claro, están de por medio bienes jurídicos trascendentales, como cuáles: la vida, la salud, el bienestar integral de la persona, por ejemplo, la libertad sexual, la intimidad sexual de los menores. Es eso trascendental como sociedad que no podríamos nosotros vivir si es que no tuviéramos estas garantías, la que nos hace entrar a tallar en una conceptualización de lo que es un delito. Ojo con esto, para que podamos entrar a tallar a lo que nos indicaba nuestro compañero, nuestro colega, que es correcto, pero tenemos que tener a su vez en cuenta lo que nos indicaban también los manuales: el principio de lesividad, el principio de fragmentaridad.
el principio de la última ratio, es decir, si hay otros mecanismos de solución dentro de nuestro ordenamiento jurídico, yo voy a optar por estos que son menos lesivos. Solo acudiré al derecho penal, al tipo penal como tal, cuando ya no sea suficiente estos anteriores y sea necesario, menester, invocar la aplicación de la norma penal, para que esta persona pueda reinsertarse luego de la aplicación de la pena, resocializarse, readaptarse, rehabilitarse, para que nuevamente pueda entrar a la sociedad con las reglas que hemos tenido como pacto previo. Eso que quede claro. Ahora, lo que nos indicaba nuestro compañero también. Hoy un delito podría ser la sustracción del bien, de un objeto. Claro, no digo que lo que él indique es incorrecto. Lo que hago afirmación más bien es que eso sería ya una modalidad específica de la parte especial, lógicamente, del derecho penal. ¿Por qué? Porque ya estaríamos hablando ya de un determinado tipo penal. En el Código Penal ustedes podrán ubicar cuál es nuestro legislador penal, le hace el Congreso de la República en su oportunidad ha considerado oportuno, válido, eficiente, proporcional, lógico, que estos delitos puedan, lógicamente, caber en este cuerpo normativo para efectos de que todos los ciudadanos conozcamos de antemano, ojo con esta palabra, cuáles son las reglas de juego. ¿Por qué hago afirmación de que es importante que exista una, una tipificación previa de comprensión de la norma para todas las personas que puedan revisarlo, leerla? Porque claro, sería injusto, sería irrazonable, sería ilógico que partir de la premisa de que si yo quiero readaptar, resocializar, rehabilitar a una persona, esta persona no conocía o no podría conocer que esta actividad delictiva estaba sancionada. Me explico acá. Yo no puedo sancionar penalmente a una persona si no está por escrito en el Código Penal, porque es la única forma que yo le puedo decir a la sociedad peruana cuáles son mis reglas de juego. Y claro, si me voy a luego a avanzar con una imputación, con un delito que nunca existió al momento de la realización del mismo, yo estaría vulnerando derechos. Yo estaría vulnerando garantías mínimas que tendría cualquier persona para efectos de defenderse. Claro, ¿qué sucede si al día de hoy, supongamos, 8 de mayo, jueves 8 de mayo de 2025, yo cometo un accionar que posteriormente, el siguiente año, recién se hace o se convierte en delito? ¿Me podría la fiscalía imputar esa comisión delictiva? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hay dos temas que ustedes van a tener que entrar a tallar también el teoría de delito. El principio de legalidad, es decir, que tenga que existir una lex previa, una lex certa, una lex en la que tenga, lógicamente, una claridad para que tú puedas comprender cuál es ese mensaje que el legislador penal quiere que pueda caber en tu interiorización de comportamiento a desplegarse en nuestra sociedad. Y lo segundo, las garantías. El derecho penal es, por así decirlo, una espada que tiene el Estado para poder controlar a la ciudadanía. Es el jus puniendi estatal. Es decir, es la capacidad, la facultad que tiene el Estado peruano para efecto de sancionar a aquellas personas que no cumplen con sus reglas internas. Y por su lado, el Código Procesal Penal, las garantías que tiene todo ciudadano, es el escudo, evidentemente, para hacer frente a este ataque. Ojo, ojo con esto, porque la teoría del delito involucra evidentemente la comprensión del delito, la tipificación del delito, pero la cara de la moneda al revés es justamente el derecho procesal penal, que son las garantías mínimas que tiene que tener toda persona para que se le pueda procesar correctamente de estos delitos que podría ser imputado por parte del Ministerio Público. ¿Ok? Hasta acá creo que todo claro, pero vamos a ser un poco más teóricos, tal vez un poco más dogmáticos. Cuando se hace comprensión o se hace alusión a un delito, lo que nos está diciendo la dogmática, ojo, no lo digo yo, esto ya viene avanzándose por lo menos hace 80 años, si no es más, esta determinación de claridad de la comprensión del delito. ¿Y qué nos dicen? Para empezar de arranque, un delito no puede ser cometido por un animal, por ejemplo.
no puede ser cometido por un ovni, no puede ser cometido por cualquier objeto inanimado. Tiene que ser necesariamente cometido por un ser humano. Tiene que haber un comportamiento humano desplegado, un accionar concreto que haya sido evidentemente efectuado por un ser humano. El Código Penal está pensado para humanos, para seres humanos, no para un animal, no para algún tipo de objeto inanimado, no para, por ejemplo, actualmente sistemas computarizados como la IA. No está pensado en eso. Está pensado en aquella persona que pueda desplegar una acción concreta, específica y que evidentemente tenga el comportamiento de un ser humano. Ojo con este primer requisito porque a veces se escapa, se les puede ir este principal inicio de lo que es la teoría del delito. Y claro, a veces dicen, si hay, por ejemplo, una fuerza exterior, por ejemplo, un meteorito, ¿será objeto de tipicidad? ¿Será objeto de un delito? Por supuesto que no, porque no es un comportamiento humano para empezar. Es un comportamiento exterior, un comportamiento o un fenómeno meteorológico que no involucra, no comprende hasta la fecha. Podrá ser que mañana más tarde se podrá controlar esto, pero hasta la fecha del día de hoy no se puede imputar evidentemente a una persona, a un ser humano, por un hecho que le es ajeno a su atribución, le es ajeno a la poder concretizar este acto, como lógicamente podría ser un terremoto, un maremoto, un meteorito, etcétera. ¿Ok? Lo segundo que nos dice, que sea típico. ¿Qué significa que sea típico? Ya lo había adelantado, que tiene que estar previamente redactado en el Código Penal de forma clara, indubitable, expresa, literal, para que cualquier persona que no sea necesariamente un letrado comprenda cuál es el mensaje de sanción que tiene el Estado sobre esa conducta. Me explico acá. Si el Código Penal no lo contempla, no lo ha provisto, no lo ha podido determinar como una sanción del Estado, entonces, por más allá que sea aberrante, por más allá que sea totalmente grosero, totalmente nefasto el acto que se haya podido desplegar, no será sancionado en la vía penal. Ojo con esto, porque hay varios delitos que a la fecha se han podido incorporar porque vieron los legisladores que era una realidad nacional que no podían desviar. Ojo con esto, el derecho se adapta a la realidad y no al revés. En consecuencia, si ahora vemos por política criminal que se están incorporando nuevos delitos, es porque hay una necesidad de reproche penal hacia esas acciones. Pero claro, si esas acciones se cometieron previamente, no podrían ser sancionados. No existe una aplicación retrospectiva de la norma que le sea perjudicial a la persona que va a ser investigada. Es lógicamente una ilogicidad, pero a su vez también una contrariedad a lo que es el principio de legalidad y la tipicidad como tal. ¿Ok? Ahora, seguimos con el siguiente análisis. O si desean, nos detenemos acá. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva? ¿Alguien que me podría dar esa diferenciación, si la conoce? A ver, ¿alguien que me quiera dar una respuesta? Ahí he visto unos comentarios en el chat, ahorita lo respondo, pero ¿alguien quiera dar una respuesta? Carlos Valdés me dice, no permite interpretación analógica. Por supuesto, por supuesto. Por eso es que decía, las características de esa norma tienen que ser clara, cierta, previa, indubitable, de tal forma que no se le pueda aplicar ningún tipo de interpretación que pueda perjudicar a la persona que va a ser objeto de investigación. Evidentemente, eso sería contrario a sus garantías, contrario a este principio y sus subprincipios como tal. Eso que quede clarísimo, ¿ok? Franco me dice, objetiva, la que va directamente a la conducta. Perfecto. Y la subjetiva, a ver si me puede responder el mismo Franco. Perfecto. Ya se adelantaron algunos compañeros. Sola, Carlos me dicen dolo y culpa. Por supuesto. Perfecto. Pero voy a detenerme en una pregunta que alguien me ha hecho, que es Nicolai. Me dice, ¿se puede atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas? Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que sí. En el Perú, por lo menos, esto ya viene de 2017, una discusión que ya ha sido superada ampliamente en el año 2021, y es más, ya tenemos el primer caso sancionado a una persona jurídica en el Perú, el presente año 2025. Es más, si deseas profundizar, Nicolai,
Mi tesis de especialidad en la Universidad de Salamanca, en España, justamente trató sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en concreto en el caso que ha sido justamente condenado. En ese momento, porque fue el año pasado, yo decía, ese caso, por ejemplo, no debería ser sancionado, porque es atípica la conducta que se le quiere atribuir a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque claro, si estamos hablando de un modelo de autorresponsabilidad, acá me voy a detener para no profundizar tal vez, pero un modelo de autorresponsabilidad, ¿qué significa? Que va a haber una diferenciación entre lo que haga la persona natural, el gerente, el trabajador de la empresa, por ejemplo, y lo que haga realmente la persona jurídica. Pero ¿qué pasa si es que la persona natural y la persona jurídica son prácticamente lo mismo? Si la persona tiene 95% de acciones, 99% de acciones, lo que ustedes desean, y va a ser la única voz y voto que toma la persona jurídica, ¿estaremos hablando realmente de que la persona jurídica tomó o adoptó una acción que sea distinta de la persona única natural? De mi punto de vista, no. Por eso en su oportunidad indicaba, expresaba en ese texto académico que le hago mención, que no podría ser sancionada esta persona jurídica y que sería un grave error que el Estado peruano pueda sancionar ese caso, por ejemplo, con una condena. Pero también indicaba que eso lamentablemente era lo que iba a ocurrir. Yo vaticiné en ese momento de que esa iba a ser la resolución, porque lamentablemente estamos repitiendo la experiencia española cuando recién se inició justamente con las sentencias contra las personas jurídicas. Y hubo, o hay, mejor dicho, 10 años de interpretación jurídica sistemática, no problemática, si lo quieren así, pacífica, de cómo es que se debe interpretar la responsabilidad a atribuirse a la persona jurídica. Sin embargo, cuando recién inició, hubieron justamente esos errores. La idea era que el Estado peruano, o en realidad los jueces de este tribunal, puedan recoger esas experiencias y puedan leer, puedan evidentemente interpretar dentro de la experiencia comparada. Porque no es que sea un país, España por lo menos, que sea reciente en estas complicaciones o en estas interpretaciones o en estos debates. Tiene por lo menos más de 10 años. En esa tesis que hacía yo, lógicamente, planteaba cuál eran todas las resoluciones trascendentales año por año y por qué es que justamente a partir del año 2024, en abril, es que existía una diferenciación, una mala aplicación y por tanto un retroceso de lo que era el modelo de autorresponsabilidad. ¿Y qué decía yo ahí? Oye, el modelo español, perdón, te lo puedo comprender, porque la norma no especifica cuál es justamente el modelo a aplicarse concretamente. Es la jurisprudencia, la doctrina que ha podido dar marchas y luego decir que era un modelo de autorresponsabilidad. Pero ojo, en nuestro país, y acá viene el principio de legalidad, la norma lo dice expresamente, se aplica el principio y a su vez también el modelo de autorresponsabilidad de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, ahí no podría haber una discusión, no podría haber cualquier tipo de analogía, no podría haber una interpretación distinta a lo que diga la letra de la norma. Y por eso es que yo decía en ese momento que esta sentencia sería el primer paso de lo que podría ser una correcta interpretación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro país o lamentablemente repetir la historia que lamentablemente lo había tenido otros países, entre ellos España, y que esto podría desencadenar o generar lamentablemente malas interpretaciones y posteriormente sentencias no debidamente motivadas. Pero si desean leer ese documento académico, simplemente me escriben a mis correos, a mi número celular, a lo que ustedes puedan tener, lo voy a dejar al último de la clase para yo poder compartírselo con total gusto. ¿Ok? A ver, alguien más que me indicaba, dice, quería que, a ver, consecuencias accesorias. Claro, ojo, no digo que la aplicación de ese caso no debería desencadenar consecuencias accesorias. Más bien es lo que yo indicaba. ¿El problema cuál es? Que hay totalmente diferenciación entre las consecuencias accesorias con la responsabilidad penal de la persona jurídica como tal. Ojo con esto, y por eso les indicaba, no quiero profundizar más porque seguramente algunas personas quieren seguir con la clase que nos ha convocado, que es la teoría del delito. Pero si desean, evidentemente, profundizar, bienvenido sea, les comparto mi material para que ustedes puedan sacar sus propias opiniones. ¿Ok? Noelia me dice, la tipicidad subjetiva, descripción legal de un delito, mientras que la tipicidad subjetiva se refiere a la conciencia o intención del autor al cometer la conducta. Perfecto, excelente definición, en realidad es eso. ¿Ok? Vamos avanzando en todo caso. Ya me dijeron qué es la tipicidad, ya sabemos evidentemente cuáles son los supuestos de tipicidad o no, objetiva o subjetiva,
Y ahora, seguramente los que están un poco más relacionados con el litigio, porque esto es litigio, si una conducta es atípica, porque lógicamente no concurre la tipicidad objetiva o subjetiva, ¿cuál sería la consecuencia jurídica de ello? ¿Cuál sería la consecuencia jurídica si estamos en un proceso penal y nos están haciendo una imputación que nosotros dentro de nuestra interpretación, de nuestra labor o ejercicio profesional, advertimos o corroboramos que esa acción es atípica? ¿Cuál sería la consecuencia? A ver si alguien me puede responder. ¿A alguien que me pueda responder, por favor? Absuelto, una colega nos dice, Dafne absuelto, absolución, sobrecimiento, se archiva el actuado. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿de qué dependerá? Porque acá también es algo básico. Algunos me dicen archivo, algunos me dicen sobrecimiento, algunos me dicen absolución. No, y ninguno de ellos es incorrecto, ninguno de ellos es incorrecto, pero acá va a depender lógicamente de la etapa procedimental o la etapa procesal correspondiente que nos ubiquemos. Me explico acá. Será archivo, como ustedes han podido señalar, por ejemplo, si nos encontramos en una etapa de diligencias preliminares, ¿sí o no? La etapa más incipiente, si es que el fiscal advierte que este hecho no constituye delito, evidentemente tendrá que archivar preliminarmente, porque no tendría sentido formalizar y continuar la investigación preparatoria, mucho menos la etapa intermedia, y por último el juicio oral. Tendría que acabarlo en la etapa más incipiente, que es diligencias preliminares. Más bien, si es que ya el fiscal ha avanzado y está con la causa formalizada, ahí lo que vamos a decir, que la consecuencia de que sea atípica esa conducta es que claramente corresponde al sobrecimiento. Ojo, el sobrecimiento podría provenir por la propia fiscalía, por un requerimiento de sobrecimiento que luego va a ser sustentado ante el juez de investigación preparatoria para efectos de poder fundamentar su pretensión y tú como defensa técnica poder amparar o rebustecer sus argumentos, o también podría ir por la parte de la defensa técnica. Es decir, la fiscalía podría hacer un requerimiento acusatorio y tú como defensa podrías justamente a partir de este requerimiento acusatorio, dentro de los 10 días que te establece la normativa, solicitar el sobrecimiento por causal de atipicidad. Es más, me adelanto, también podríamos, si nos ingeniamos con estos argumentos, solicitar de manera paralela una excepción de improcedencia de acción. Por supuesto, porque ambos mecanismos van a cuestionar la tipicidad de la conducta, ya sea en la vertiente subjetiva u objetiva. Ya eso dependerá de la estrategia, obviamente, del abogado. Si desea cuestionar la tipicidad subjetiva a través del sobrecimiento, perfecto. Y si es que lo hace a través de una excepción de presencia de acción, el cuestionamiento de la tipicidad objetiva, perfecto. Tendrá dos argumentos que tendrán su vía correspondiente para ser analizados, contemplados, inclusive objeto de apelación. Eso será estrategia de la defensa. Ahora, será absolución cuando ya estemos en una etapa más adelantada, en la etapa estelar del proceso penal, que es justamente la etapa de juicio oral. Ahí ya será el juez penal, ya sea unipersonal o colegiado, que ante la advertencia de que esta figura de imputación de la fiscalía no calza en el supuesto de hecho que te están imputando, que declarará o hará la referencia que evidentemente es atípica la conducta y por tanto te absolverán. Obviamente será un despropósito para la justicia peruana, para nuestra administración de justicia, que ese tipo de casos vaya a juicio oral. Sin embargo, acá lo lamentable es que muchos casos van justamente a juicio oral, porque como ustedes sabrán, muchos acá los litigantes tal vez me darán la razón, nos hemos acostumbrado por más de una década, lamentablemente, de que la etapa intermedia no cumpla su rol realmente, no sea un debido filtro, no sea una debida composición de estrategias en las cuales la judicatura pueda abordar realmente el caso. No es o no ha sido su propósito justamente hacer esta discriminación en qué casos cumplen con las categorías mínimas para ir con este estándar al juicio oral y cuáles no. Y sobre esa base es que ha existido siempre prácticamente este comentario típico, lo habrán escuchado seguramente en audiencias también, que la etapa intermedia prácticamente en nuestro país se convirtió en una mesa de partes de la fiscalía. La fiscalía hace un requerimiento, cualquiera sea este, de acusación mixto, por ejemplo, y prácticamente, si es que cumple con las formalidades únicamente, van a juicio oral. Oye, pero el hecho es atípico. No hay nada que pueda llevar a juicio oral porque no estamos hablando de un delito.
Bueno, el juez no quiere meterse en problemas, no quiere tener mayores problemáticas, simplemente pasa el balón de su responsabilidad a la de juicio oral. Y por eso es importante también saberlo, porque claro, si estamos ante una manifiesta tipicidad de la conducta, nosotros como alegatos ya en juicio oral, podríamos precisamente solicitar antes de que empiece el mismo, de que se pueda analizar inclusive de oficio la tipicidad de la conducta. Ya eso dependerá de los jueces, dependerá mucho de cada corte. A veces, por ejemplo, no es lo mismo que resuelvan en la Corte Superior de Justicia del Callao que resuelvan en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Tendrán sus criterios los jueces, pero no es un despropósito para la defensa y su estrategia poder postularlo. ¿Por qué? Porque claro, ¿qué vamos a hacer discutiendo 1 año, 2 años, 3 años, lamentablemente en juicio, cuando un hecho es manifiestamente atípico? Y esto pasa mucho con el tema de lavado de activos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una conducta que nos describe el tipo penal como lavado de activos, que requiere por un elemento normativo del tipo penal un delito precedente, y la fiscalía nunca me ha dicho cuál es ese delito precedente, no me ha dicho cómo lo he cometido, con quiénes, cuándo, cómo, no me ha dicho nada sobre cuál es el delito delictivo previo, o el precedente, o el fuente, como lo quieran denominar, ¿cómo es que yo puedo estar en juicio oral con ese delito? No se habría cumplido con el estándar mínimo que requiere, ojo, este tipo penal. Y no digo que es que tiene que estar acabado, definido, específicamente relatado el tipo penal previo. No, porque ya eso fue claro, esclarecido por la Corte Suprema también. Pero lo que sí nos indica es que las fuentes de dinero que pues, supuestamente son maculados, lógicamente tiene que demostrarse su vinculación delictiva. Y para eso, razonablemente, mínimamente, según los términos de la Suprema, el fiscal tiene que acreditar ello. ¿Y cómo podría acreditar si solamente me dice que es un delito de funcionarios públicos, de corrupción de funcionarios públicos, pero no me dice cómo lo he podido cometer? Ese tipo de absurdos, ese tipo de groserías jurídicas, están acostumbrados los ministerios públicos. Lamentablemente lo tengo que decir, porque vamos a juicio oral a comernos 1 año, 2 años, 3 años, cuando en realidad el caso nunca tuvo pies ni cabezas. Debió acabar en etapa intermedia. Es más, debió sobreseer de oficio. Pero claro, vemos que en la realidad eso no se cumple. Y por eso es que a veces personas vienen siendo investigadas 10 años, 15 años por lavado de activos y luego al final del juicio son absueltos porque, claro, nunca hubo nada. Yo me pregunto, ¿no? 10 años para investigar un supuesto hecho que supuestamente estaba clarísimo, con la acusación, por supuesto. Después, de mi punto de vista, cae por su propia lógica que no se cumplen con los estándares, no se cumple con los lineamientos que establece nuestra Corte Suprema, que establece el Tribunal Constitucional, que establece la Corte de Derechos Humanos, que establece el Tribunal de Derechos Humanos respecto, lógicamente, a una debida imputación o una imputación necesaria que tiene que tener toda persona. ¿Ok? Eso que a ustedes les pueda quedar claro, a veces es un tema problemático, evidentemente, para la defensa técnica, acudir a ciertos debates en los que sabes de antemano de que ya hay fundamentos para que amparen tu pretensión, pero que claro, muchos magistrados, fiscales, jueces, tienen temor de poder tomar una decisión ajustada a lo que realmente y objetivamente corresponde. Eso para que ustedes lo tengan claro. Seguramente, como les hacía referencia, los abogados litigantes sabrán de lo que es hago referencia, les hago alusión. Y bueno, si alguien del Ministerio Público también me está escuchando, del Poder Judicial, eh, conocerán la realidad, más allá de lo que yo puedo indicar, las estadísticas no me van a dejar mentir. Tenemos una tasa de criminalidad de delitos de lavado de activos que finalmente, cuando pasan ya a terminar el proceso judicial como tal, es menos del 5% de condenas en ese delito. Algunos serán por falta de investigación correcta, algunos serán falta de una imputación objetiva determinada, pero finalmente la tasa, y eso no dejará mentir acá, las estadísticas son públicas, es que sean menos del 5% las condenas que finalmente se tiene por ese tipo de delitos como lavado de activos. Y obviamente esto refleja algún tipo de errores, algún tipo de quiebres que tiene nuestra Administración de Justicia con respecto a este tipo de delitos graves y complejos, pero que obviamente no todos los objetos de investigación tienen un propósito final para una condena. Y eso tendrían que tenerlos claramente claro los que garanten o son garantes de la legalidad o son garantes de la justicia en nuestro país. ¿Ok? Perfecto. Entonces, vamos avanzando con el siguiente elemento que es la antijuricidad. ¿Alguien me quiere decir, me quiere comentar
¿Qué entienden por antijuricidad? Porque es un componente del tipo penal, ojo. ¿Alguien me quiere decir? A ver, ¿alguien que se quiera animar? Carlos, Nicolai, a ver, Nicolai, por favor, anímate. Si le dan el audio, por favor. Nicolai, a ver si le dan el audio. Doctor, buenas Nicolai, noches. Recién me activaron el audio. te escuchamos. Bueno, la antijuricidad como un elemento del delito, lo que llego a entender que comprende es que lo que se realiza por parte de la persona es el delito. Lo que se realiza en el comportamiento descriptivo de la tipificación de un código, nuestro código penal, por ejemplo, es justamente lo que se podría decir el cumplimiento normativo de esta conducta, más la antijuricidad hace referencia a algo más extenso, o sea, me refiero que esta conducta ilícita que se ha realizado por parte de la gente va contraria a todo el ordenamiento jurídico. Y es por eso, justamente, que si no me equivoco, en el Código Penal peruano, en el artículo 20, tenemos justamente eximentes de responsabilidad penal, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que esta antijuricidad, esta conducta que se ha cometido, que es típica y que ahora va a abordar a ser antijurídica, no está respaldada, justificada por alguna causal que pueda ser establecida dentro del artículo 20, ¿no? Bueno, pero es que eso con excepciones, porque el 20 te puede implicar otras cosas más, ¿no? Perfecto, excelente respuesta, Nicolai. No sé si es que alguien más quiera dar o coinciden todos con su compañero. Entiendo que todos están de acuerdo. Perfecto. Entonces, avanzamos. En efecto, la antijurosidad hace referencia a cualquier tipo de contravención a la ley. Es decir, cometes algo que está restringido, que está prohibido, que es ilegal por mandato normativo. ¿Ok? Pero como tú también hacías referencia, Nicolai, hay excepciones que yo podría, aún así, cometer el tipo penal, es decir, que sea una conducta típica, pero que no sea antijurídica. ¿Cuál, por ejemplo? El típico caso, la defensa legítima o la legítima defensa, perfecta y imperfecta. Ustedes la quieran ver. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo estoy yendo, terminando la clase el día de hoy, 8 de mayo, termino las clases, me quiero ir a comer o a cenar, no sé, una parrilla, unas pastas, lo que fuese. Salgo con mi vehículo y una persona me intenta, por ejemplo, asesinar, me intenta quitar la vida, me expone con una pistola, me apunta una pistola y seguramente que con la finalidad, evidentemente, de culminar con mi vida. No me indica que me va a robar, ojo, no me indica, simplemente está con una pistola amenazándome con la misma. ¿Qué debo entender yo en ese momento? ¿Qué se me es exigible como ser humano, como un ciudadano peruano? ¿Qué se me es exigible? Tengo dos opciones. Simplemente sucumbir a que me asesine, porque podría ser este supuesto, pueda ser un homicidio, o en la segunda, que yo pueda al menos intentar, con los recursos, con los medios que yo pueda tener, repeler este ataque injustificado, un ataque hacia mi bien jurídico protegido más importante que es mi vida o eventualmente mi integridad física. Y si, por ejemplo, yo tuviese una roca, un cuchillo o un arma en ese momento, ya no importa, ojo, antes decían, tiene que ser el mismo medio que en el cual te han podido atacar. Si tiene un cuchillo, tienes que tener un cuchillo. Si tiene un arma, tienes un arma recién. Falso. Cualquier medio que en ese momento sea razonable utilizar, podrás llevarlo a cabo lógicamente para poder repeler ese accionar. Y si en ese ánimo, si en ese objetivo culminas con la vida de esta persona, será totalmente válido, porque como ciudadano tú has querido defenderte a ti mismo. Y claro, si no estaría facilitado, no estaría facultado a llevar a cabo este accionar de esa forma, ¿qué pasaría a futuro? Yo no tendría otra opción. Me explico acá. Si el Estado peruano no me protegiese o no me amparase con esta prerrogativa, mañana más tarde, la única opción que tendría será dejarme a matar, será dejarme asesinar. En cambio, si es que yo puedo tener esta opción, esta posibilidad y defenderme,
A pesar de que pueda matar a esta persona, el Estado no me podría perseguir, no me podría, lógicamente, imputar un accional delitivo, porque sería esta manifestación contraria a lo que establece el Código Penal, por un lado, pero a su vez también, y acaba más allá, a través de la ratio legis. Por supuesto, si yo al ciudadano no le voy a dar esta opción, lo voy a dejar en indefensión absoluta, en la práctica. La persona, si mañana más tarde yo lo voy a procesar a 15 años, a 8 años, a 20 años, cualquiera fuese la pena del delito correspondiente, ¿será acaso que eso incentivará a las demás personas a poder defenderse? ¿Será acaso eso un móvil que la política criminal buscará para poder frenar cualquier tipo de ataque legítimo a los bienes jurídicos protegidos? Por supuesto que no. Porque si yo sé que si mato y luego me puedo ir a la cárcel, evidentemente ya ni siquiera me defendería. Ya estaría decepcionado del país en general, porque no tendría otra opción. Por eso es que la política criminal y a su vez también la legislación tiene que ser acorde a la realidad, a la necesidad humana. Por eso es que le decía al inicio, el derecho se adapta a la realidad, no viceversa. Yo me tengo que adaptar a lo que puedo yo afrontar al día a día. Y si obviamente es válido que yo pueda culminar con la vida de una persona que ha intentado previamente culminar con la mía, será totalmente lógico. Y ojo, acá recuerden a un rutinario español también. El derecho penal no está pensado para superhéroes, está pensado para seres humanos. Claro, como superhéroes, tal vez ni siquiera sea válido esta argumentación, porque tendré seguramente como Batman, como Superman, la posibilidad de que las caigas me repelen, ¿no? Me reboten, no tendría ningún tipo de finalidad. Pero claro, no somos justamente superhéroes, somos seres humanos. Y como tal, nuestra codificación tendría que darnos la posibilidad de defender lo más básico, lo más elemental en nuestra sociedad, que es justamente, por lo menos, nuestra vida, por lo menos, nuestra salud, por lo menos, nuestro bienestar integral. Y ojo, no solamente los nuestros, ojo, sino también el de las personas que puedan estar siendo afligidas con esta misma acción. No solamente mi familia, sino cualquier tercero. Supongamos, yo veo que un sicario quiere matar a una persona. Yo tengo la posibilidad de repeler este ataque y matarlo. ¿No será válido acaso que el Estado no me persiga penalmente, que no me ataque con el ius ponende estatal, sino que más bien comprenda que mi finalidad, mi objetivo fue proteger los derechos de esa persona? ¿Me entienden? Si no fuese eso así, si viésemos mañana más tarde ese tipo de escenarios, ese tipo de contextos, créame que nadie intervendría. Nadie tendría en su sano juicio la facultad de poder disparar porque sabría que se iría no solamente a proceso penal, sino muy probablemente a cárcel. ¿Ok? Eso hace referencia a la antijuricidad. Es una contravención a la ley, salvo ciertos supuestos que están determinados expresamente, taxativamente en nuestra codificación. Y por parte de esto, es que podemos decir que aunque se pueda cometer un supuesto accionar típico, no va a ser delito si es que no calza en la antijuricidad. ¿Ok? No sé si es que acá ha quedado claro la explicación. Alguien que tenga alguna duda para que no queden ningún tipo de complicaciones o problemáticas al respecto. Franklin me dice, los derechos humanos ya no van a tener, pero por supuesto que sí, pero claro, pero si tú justamente estás haciendo referencia a que estás en un escenario en el que la vida de una persona está en juego, ¿por qué no vas a poder tener la legitimidad de poder lógicamente culminar con la vida de la otra persona? Los derechos humanos, su propia fundamentación es que el ser humano es la prioridad en nuestra sociedad. Y si esa persona no respeta eso, si esa persona lógicamente quiere culminar con la vida y no tiene la posibilidad de proteger una vida inocente, ¿por qué estarías en contrario a los derechos humanos? Al contrario, totalmente al contrario. A ver, ya que le dice, si no está escrito en la ley penal como delito, no es sancionado, sentenciado, no es delito. Claro, eso hablamos con respecto a la tipicidad, ojo, si no está en la ley penal, si no configura un delito como tal, porque no está redactado, no está descrito, no está previamente tipificado, ahí podríamos hacer referencia de que evidentemente no es un delito, en el sentido de que no cumple con unas categorías de tipo penal. Acá para que se ilustren mejor, si yo no cumplo con ninguna o una
de las categorías del tipo penal, evidentemente ya no podríamos hacer referencia que estamos en un delito. Me explico. Si yo hago referencia de que ya la acción no es de un ser humano, ¿ya para qué voy a analizar lo demás? Carecería de fundamentación, porque yo ya del primer filtro que he podido hacer en este tipo de análisis que son escalonados, ya no tendría lógicamente ningún tipo de facilidad, ningún tipo de configuración delictiva. Ya sería en vano yo hacer análisis si es que es típico, si es antijurídico, si es culpable, si es punible, porque claramente ya cumplí el propósito de que ese accionar no se puede reprochar penalmente a alguien. Lo mismo ocurrirá. Es un accionar humano, ok, pero no es típico porque carece de tipicidad subjetiva o carece de tipicidad objetiva. Entonces, ¿ya para qué analizo la antijuricidad? ¿Para qué analizo la culpabilidad? ¿Para qué analizo la punidad? No tiene sentido. Ya carece de sentido, carece de fundamentación, carece de cualquier tipo de justificación el de poder avanzar con el análisis, porque ya calcé en el hecho de que no es delito. ¿Ok? Eso que quede claro. Tengo dos manos levantadas, una de un compañero que se llama Nicolai. Por favor, si es que hay una pregunta, por favor. Sí, doctor, solo me preocupaba, quería hacer precisión una cosa muy pequeña. De hecho, usted creo que la puede aclarar. Eh, o sea, lo que me refería básicamente, que con la categoría de antijuricidad, es que antes de poder entrar a un análisis antijurídico, de todo el ordenamiento jurídico, de que existe alguna causal que podría estar en el 20 es lo que decía antes, que puede ser una causa de justificación, un estado de necesidad exculpante, porque son bastantes, como saben, son bastantes las excepciones que se pueden dar a una conducta para que no siga prosiguiendo con el escalonado, para que para que pueda ser punible. Bueno, pero regresando al tema en concreto, a lo que me refería era dos cositas que antes se tiene que analizar y me preocupa porque acá creo que no se está malentendiendo mucho por lo que estaba leyendo en los comentarios. Se está hablando de una tipicidad. Al inicio se habló de tipicidad, si no, si más no me acuerdo. Y el doctor dijo Ujú. tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Entonces, la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva tiene que ser analizada y me preocupa también un poco esto, que están viéndolo como de forma, y tengo que decirlo, porque lo están viendo de forma cuadriculada. ¿Y a qué me refiero con forma cuadriculada? Cuando se analiza la tipicidad, y esto se puede ver en sentencias del Tribunal Supremo Argentino, o se puede ver en sentencias del Tribunal Supremo Español, no se ve de manera secas, o sea, no es el que cumple la ley a rajatabla, por ejemplo, eh, el que sustrae a otro su bien mediante violencia o mediante amenaza, ¿no? Mm, Se tendría que ver el tema de la formalidad, que muchas veces se ha tratado en doctrina esto, y se ha desarrollado conjuntamente con muchos doctores, incluso mucho antes Zaffaroni desarrollaba el tema de la tipicidad en sentido conglobante. O sea, no solamente es lo que dice el tipo penal, sino el fin con que cumple ese tipo penal. Ya en Alemania se puede ver en Belzel, ya no quiero extender, pero decían, por ejemplo, la teoría de la ecuación social. Acá en Perú, si no me equivoco, se resolvió un caso así, en base a la teoría de la ecuación social. O sea, le ponían un ejemplo. Si uno está jugando en un elevador y le privas por un momento de su libertad locomotora, pero eso no puede configurar la tipicidad. Puede ser una tipicidad formal, pero no puede ser una tipicidad conglobante. No puede comprender todo el tipo penal. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque parece que están entendiendo la tipicidad de manera cuadriculada. Es como que yo leo algo y digo, bueno, acá está la tipicidad. No, o sea, tienes que ver el fin de protección de la norma. Ya hemos evolucionado. No estamos tan formales. Por algo ha habido desarrollo doctrinal de, bueno, fin de protección de la norma, ¿no? Se adecua o no. Roxin, Belsen, Lipsy. O sea, hay un montón de desarrollo doctrinal, ¿no? Eso nada más. No, perfecta participación, Nicolai. En realidad sí tienes razón. El hecho de que nosotros digamos que es típico o atípico determina un análisis más profundo. Pero claro, para efecto de la clase del día de hoy, para efecto de ser, por así decirlo, más gráfico, y entiendo que algunos también no son litigantes, no son abogados, entiendo que es una clase libre, es una clase no solamente para letrados o derecho, que están estudiando ya sea en carrera o estén lógicamente ya como profesionales, es para clase, por así decirlo, a público general. Entiendo que no todos son abogados, entonces no me quiero ir extender más allá de la dogmática, porque tal vez algunos, con válida razón por este o que estoy lógicamente haciendo el preámbulo, no lo logren comprender. Pero sí quiero que se englobe y que se comprenda en todo caso de que la tipicidad es un filtro que tiene, es más, creo que de mi punto de vista, y acá lo comparto con algunos doctrinarios españoles, es el primer y único filtro que debería englobar todo el análisis jurídico. ¿Ok? Si hay una tipicidad,
lógicamente tendríamos que tener la capacidad de profundizar si es que nos encontramos o no en un escenario delictivo. Seguramente acá es un poco más complicado comprenderlo, ¿ok? Pero en esencia, y seguramente ese es mi punto de vista, que como le digo, lo comparto con algunos doctrineros españoles, si es que agotamos el análisis típico, en realidad agotamos lo demás. Si es que es un escenario delictivo, se va a saber en realidad por la figura típica del delito o no, con el cumplimiento de lo que tú indicabas, del fin de la norma, porque ahí podríamos comprender claramente si no nos ubicamos en un sistema o un análisis antijurídico. Yo diría que es suficiente con una tipicidad. Pero claro, para efectos didácticos, para efectos de esta clase, yo no me quiero sobreponer a lo que dicen los manuales, no me quiero anteponer a lo que usted seguramente ya lo tiene de manera clara y tampoco quiero entorpecer su crecimiento, su desarrollo académico. Cada uno al final del día, cuando ya obviamente tendrán algún tipo de mayor profundización en la materia, tendrán algún tipo de opinión, algún tipo de pensamiento que seguramente será muy válido, tendrá una aplicación, tendrá una fundamentación, pero para efectos didácticos, sí quisiera enmarcarme con estas diferenciaciones para que claramente quede todo definido y de ahí, ya con la base, con la fuente bastante clara, profundizar seguramente a futuro, para que sea lo más digerible para todos, ¿ok? Esto lo digo con el respeto de a todos los que están ahorita asistiendo. Estoy tratando de ser, por así decirlo, sencillo en algunos aspectos y en algunas partes, si me lo dejan, me lo permiten, con las preguntas que también ustedes me han podido llevar a cabo, ser un poco más profundo. Pero también siempre, en este caso, sentando las bases para efectos de que todos puedan comprender. Por ejemplo, uno me dice, Amancio Zelaya, me dice, no soy abogado, pero sí entiendo. Efectivamente, y muchísimas gracias por esa afirmación, Amancio, porque en realidad es mi propósito, que todos logren comprender el mensaje del día a día. ¿Ok? Así que avanzamos con esto. Perfecto, entonces ya no habíamos comprendido, creo yo, en la antijuricidad. Hay más supuestos, no voy a borrar todos porque se me va la clase. Simplemente es saber la conceptualización básica que es contrario al ordenamiento jurídico, que no hay, evidentemente, y su propio nombre lo dice, una justificación para efectos de que se pueda, evidentemente, no sancionar o se pueda eximir de la responsabilidad penal a esta persona. Uno de ellos es la legítima defensa. Evidentemente, habrá más, habrá otros supuestos, pero como hago referencia, no voy a tratar de detallar en todos porque se me escaparía de las manos, ¿ok? Seguimos con el tema de la culpabilidad. ¿Qué entienden ustedes por culpabilidad? Alguien que quiera asomarse a esta definición, ojo, lo que se les venga a la cabeza, luego profundizamos. Alguien que quiera indicarme qué se entiende por culpable, culpabilidad, porque mucho se habla de eso, ¿ah? Pero claro, al momento de poder ya tenerlo comprendido prácticamente o para efectos de las consecuencias jurídicas respectivas, a veces tenemos algunos problemas. ¿Quién entiende qué elemento de la teoría del delito se hace referencia cuando hacemos alusión a la culpabilidad? Algo me dice, Yair, arrepentimiento. Noelia, a ver, por favor, si levantó la mano, si le pueden dar el audio, por favor. Bien, doctor, yo entiendo por la culpabilidad cuando una persona, cuando se acredita, ¿no? La autoría de una persona. Ok, pero ¿qué entiendes tú por autoría en todo caso? Cuando una persona ejecuta el delito, puede ser autor material, autor te- A ver, o cuando llega, ¿no? A planificar el delito. perfecto. A ver, ahí vamos a hacer seguramente una explicación, ¿ya? Porque ahí no ha quedado del todo claro. En realidad, cuando tú analices autoría, es decir, el sujeto activo del tipo penal, es un análisis que está circunscrito a la parte típica del tipo penal. Es decir, se analiza en la tipicidad de la conducta, objetiva en este caso, ¿ok? Para que no se confunda. Más bien culpabilidad, y ya lo estamos viendo justamente en el chat, es la persona, el ser humano que puede justamente ser reprochada penalmente. ¿Qué significa esto? Que tenga la posibilidad de nuestro ordenamiento jurídico penal vigente de comprender que su accionar, evidentemente, es sancionable. Evidentemente que se puede hacer cargo de las consecuencias de sus actos. ¿Ok? Eso significa culpabilidad. Que el sujeto pueda ser evaluado desde su accionar y evidentemente a partir de la misma
ver cuál sería su reproche penal específicamente. Para esto, evidentemente, la persona no podría tener, por ejemplo, algún tipo de anomalía psíquica, no podría tener una grave alteración de la conciencia, no podría sufrir alteraciones en la percepción, porque claro, si estamos hablando de que el delito está vinculado a la finalidad de la pena, ¿qué vamos a hacer respondiendo a una persona que no comprende que su accionar por una anomalía psíquica grave justamente constituye delito? ¿Qué vamos a ir a sancionar a estas personas si claramente no cumpliría los propósitos de la pena? Como nos indica nuestro compañero Denis, ¿sería inimputable? Por supuesto, no habría una justificación razonable para que en estos supuestos esta persona pueda ser reprochable penalmente. No tendría una capacidad de comprender el agente, para así ser más específicos, de que su accionar podría desencadenar cualquier tipo de consecuencia penal y por tanto no podría ser aplicable. En sentido opuesto, ¿no? Porque todo tiene su cara de la moneda. Si la persona sí comprende, no está en este supuesto de hecho y tiene más de 18 años, evidentemente tendrá que pagar por sus hechos, sus accionares. Tendrá que responder penalmente. Podrá tener esta persona que responder ante la justicia penal peruana y lógicamente lo hará de esa forma. ¿Ok? Ahora, vamos por la segunda, por la última, que es la punibilidad para que nos alcance la hora. Ojo, recién estamos en el primer PPT, y tengo todavía una hora, pero hay varios PPT que quiero adelantar. El tema de la punibilidad. La punibilidad, para ser muy sencillo, es la política criminal que tiene el Estado para, a pesar de que la conducta sea típica, que sea antijurídica, que sea culpable, la persona aún así no tenga reproche penal. Un ejemplo que siempre lo veo y siempre lo digo también en clases: la defraudación tributaria. Es un delito, por supuesto. Es un delito que está incluido típicamente en la norma tributaria penal. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Si vamos a ese código tributario, vamos a ver un artículo en el que nos indica que va a haber una posibilidad a esa persona de que no responda penalmente. Sí y solo si se acoja, por ejemplo, a una regularización tributaria. A los que no me están comprendiendo. Supongamos, voy a poner un ejemplo físico para que ustedes me puedan comprender. Yo, Aaron Aleman, no sé, en este presente año 2025, genero ganancias, no sé, de 1 millón, supongamos, al año, ¿ok? Pero para efectos de generar esa ganancia de 1 millón, yo he, por ejemplo, adulterado, he falsificado, he podido generar algún tipo de falsedad para efectos de que no se pueda, evidentemente, disminuir mis ganancias de fin de año. Es decir, he evadido, por así decirlo, los impuestos que me correspondían pagar al fisco. Eso es un delito. Es un delito, no hay dudas, es claro que esto configura en nuestro país un delito en el Perú y en el mundo en general. Ok, pero ¿qué nos dice nuestro código tributario al respecto? Oye, yo sé que tú me has engañado. Yo sé que tú me has engañado. Ya no debiste ganarte ese millón. Debiste ganarte menos. Debiste ganarte tal vez medio millón. ¿Ok? Pero me has hecho una jugada. Has falsificado documentos, has alterado documentación, etcétera, que te han permitido a ti generar 1 millón de ganancias. Pero tú me debes medio millón, ojo. Tú me debes medio millón. ¿Qué sucede? Si es que yo, Aaron Aleman, le reconozco al Estado de que efectivamente le debo 1 millón de soles, le pago la multa que correspondiese, le pago los intereses que hubieran al lugar, lógicamente, a partir de esta accionar que he cometido, y lo declaro como tal al fisco, yo estaría regularizando mi situación tributaria. ¿Y cuál sería la consecuencia? Que yo tendría una eximente de esta responsabilidad penal. Es decir, no podría ser reprochado penalmente. Ya mi accionar, a pesar de que sea típico, antijurídico, culpable, no es punible. No es punible no porque yo lo diga, sino porque el Estado cree que esto es lo mejor para efectos, evidentemente, de que el fisco le hace la SUNAT, pueda tener los impuestos correspondientes y estos impuestos sirvan para hacer obras públicas, para poder generar mayores trabajos, etcétera. Ya es una cuestión de análisis tal vez económico del derecho que la política criminal tendrá que incorporar para efectos de ver si es que estos presupuestos de punibilidad son viables o no en la praxis. Algunos dirán,
pero esto más bien genera impunidad, esto genera más bien mayor corrupción. Es válido esa posición, es válida, pero ya será el Estado, en el sentido general, lógicamente, el que tendrá que determinar si esto le conviene al Estado, le hace a todos nosotros o no lo conviene. Pero si decide que le conviene y lo plasma en la norma, ese es un derecho que tenemos todos para poder, evidentemente, acogerlos. Edward me dice, solo por evasión de impuestos, más no por delito de falsificación. Ahí, en realidad, tendrá que ser interpretado correctamente el tipo penal. Porque claro, si vamos a decir que en realidad yo cometo dos delitos, estaríamos ante un concurso real, tendríamos que analizar primero cuál era mi finalidad. ¿Para qué yo estaba haciendo la falsificación de esos documentos? ¿Para qué estaba haciendo la falsificación o adulteración de los documentos? ¿No será acaso para en realidad evadir los impuestos? Y hay acá jurisprudencia de la Corte Suprema que indica esa forma, ¿no? Hay de todos lados, de una posición u otra, pero al menos la que usamos los abogados litigantes, que lógicamente se pueden abocar a estas causas, contemplamos que esta falsificación ya está incorporada, ya está subsumida en la actividad delictiva más grave. ¿Y cuál es esta? Evidentemente, la de evasión de impuestos o, técnicamente hablando, defraudación tributaria. Y a partir de esta defraudación tributaria es que yo me puedo hacer una regulación tributaria y a partir de esto ser eximido de la responsabilidad penal. Ojo, hace poco acabo de ganar un caso también sobre este tema. La Corte Suprema ha dicho, se ha reafirmado en dos oportunidades porque ha tenido una casación en Arequipa, ha tenido una casación también en Lambayeque y esta es la tercera que se logra con respecto a la de Lambayeque también, en la que nos ha indicado prácticamente que efectivamente la regulación tributaria es una eximente de responsabilidad penal y por tanto no podría la Fiscalía slash la Procuraduría Pública seguir o pretender seguir este crimen. ¿Ok? Esto no lo digo yo como lo hago referencia, lo dice la Corte Suprema. Al respecto, y los que quieren participar o los que quieren profundizar, tengo dos artículos académicos publicados en LP sobre esta materia. Ahí está de manera definida que hago referencia con esta eximente responsabilidad penal. Cito las casaciones, evidentemente correspondientes o oportunas, y ahí podrán ustedes saber mi opinión al respecto y a su vez también lo que cita la Suprema al respecto. Ya ahí cada uno sacará sus conclusiones, ya cada uno sacará sus puntos de vista, pero yo cumplo evidentemente con que lo que les estoy transmitiendo no solamente es mi punto de vista, mi análisis, sino que inclusive está calzado en el ámbito práctico que es justamente casaciones. Casaciones entiéndase por, lógicamente, resoluciones de la más alta instancia de nuestro Poder Judicial, que en este caso es la Corte Suprema, que analizan, que interpretan un tipo penal y obviamente también le dan una aplicación, en este caso, respecto a la punibilidad de la sanción punitiva que tendría el Estado. ¿Ok? Eso, como le digo, no solamente está citado en las casaciones, sino que también tengo una opinión particular, hago o arriba en un caso en particular, para que ustedes también lo puedan profundizar, analizar y sacar sus propias conclusiones. La clase el día de hoy no es para efecto de que me hagan caso en todo lo que yo diga. Simplemente les doy un punto de vista plasmado en la norma, plasmado en la praxis, y claro, siempre va a haber discusiones, es ese derecho, es lo rico el derecho, siempre va a haber debate. Pero, como les hago referencia, ya eso lo podrán ustedes acoplar a su estrategia o no acoplar, pero ya será una decisión que escapa a los fines de la clase, porque obviamente estos son fines únicamente didácticos. ¿Ok? Seguimos con el PPT. Entonces, como hacemos referencia, el iter criminis, que básicamente es el recorrido que hace un accionar para efectos de constituir o configurarse un delito, ya lo analizamos. Acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y como también les había adelantado, es secuencial y escalonado. Si es que ya cumplimos con el análisis de acción y no cumple esta categoría, ¿para qué vamos a analizar los otros? Ya no tendría sentido, no tendría necesidad, ¿ok? Entonces, para definir únicamente, para que ustedes lo tengan claro, acá lo he podido extraer de un curso de teoría jurídica del delito en la maestría que llevé en la Carlos III de Madrid, para que ustedes también lo puedan tener como parte de su material académico el día de hoy, ¿ok? La acción es una conducta humana dominada o dominable por la voluntad del ser humano, por supuesto, y según Villavicencio, que para descanse, dicho ese paso, la voluntad es inseparable de la acción, lo contrario supondría limitar la conducta a un simple proceso causal. Lo que nos decía también un compañero al inicio. Y bueno, parte de esto, por ejemplo, es que los meros pensamientos, los sucesos causados por animales o fuerzas naturales, los movimientos reflejos o ataques compulsivos, entre otros, no podrían ser objeto de sanción. Y acá hay dos cosas, ¿no? Claro, el típico supuesto de ejemplo de manual.
Supongamos, Aaron Aleman, ¿ok? Ya me pongo ejemplo para no fastidiar a los demás. Tengo mi suegra. Mi suegra me dice, quiero viajar, no sé, pues a China. Cómprame los pasajes, ¿ok? Yo le compro los pasajes a mi suegra, la acompaño al aeropuerto, pero yo estoy deseando muy a mi al fondo, en mi corazón, de que ese avión que va a tomar se caiga. Y supongamos que se cae. Supongamos que le embarcamos, sube el avión, inmediatamente, como película de Destino Final, el avión explota. Cae y lamentablemente muere no solamente mi suegra, sino tal vez otras personas también que estaban en el avión. Pregunta, ¿podré yo ser responsable penalmente por esa muerte? Por más allá que me hayan grabado, por más allá que me hayan dicho, haya testigos, cámaras que registren que yo haya dicho, inclusive de manera a voz alta, que quiero que ese avión se caiga para que muera mi suegra. Acá ya me adelantaron los compañeros, Susana, Sola, Zucari, Nicole, ya que le dicen, no, pero por supuesto que no, porque es un mero pensamiento, es una idea que nunca ha sido actualizada, nunca ha tenido algún tipo de despliegue de acción adicional que esté conllevada a que se pueda concluir este resultado. ¿Ok? Por ejemplo, si yo pienso, ¿no? Yo pienso, ojo, yo pienso, puedo pensar muchas cosas, algún tipo de accionar, supongamos, ¿no? Yo pienso que, no sé, las clases del día de hoy no han sido correctas, no han sido entretenidas, no han sido didácticas. Es mi pensamiento, ¿ok? Me podían a mí luego decir, supongamos, que esto sería un delito porque a mí me ofendió, porque a mí me generó algún tipo de, de falta de prestigio, de algún tipo de atentación ante mi reputación. Por supuesto que no, porque es su opinión. Las opiniones, por más allá que sean ácidas, por más allá que sean críticas, por más allá que sean lógicamente parte de comentarios que no desean, que no son deseados por nadie, no pueden ser objeto de sanción penal. No podría ser sanción penal, porque estoy ejerciendo, por ejemplo, legítimamente mi libertad, mi accionar de mi derecho legítimo a la opinión pública, como quieran ustedes. Y acá ustedes seguramente lo van a ver más adelante, ya en la praxis. A veces cuando uno sale a los medios de prensa, a los medios de comunicación social, hay ciertos supuestos en los cuales, bueno, van a querer frenar, van a querer generar algún tipo por así decirlo, de entorpecimiento a lo que tú digas o dejes de decir en medios de prensa. ¿Ok? Pero ojo, si tú tienes claro que los pensamientos, las ideas, las comunicaciones son objetivas, son realmente opiniones que se amparan en tu derecho constitucional a la libre opinión o comunicación, no podrás tú jamás temer que esto va a ser delictivo. Será otro el análisis seguramente. ¿Me convendrá que siempre me querellen? ¿Me convendrá, me será rentable que siempre me querellen? ¿O prefiero ya esta vez no pelear? Me retractaré. Sé que no me debo retractar, el derecho me ampara, pero finalmente para no discutir con X y Z personas, me retracto. ¿Ok? Eso para que ustedes lo tengan en claro. Acá también nos indicaba unos compañeros, la premeditación es otra cosa, es un agravante. En realidad la premeditación ya no es solamente una idea, es justamente que tú estás ya planificando, estás concertando qué vas a desenvolver como acción para que se pueda, lógicamente, concluir con un accionar delictivo. Ojo con esto. Lo segundo, sucesos causados por animales o fuerzas naturales. Es lo que también les indicaba al inicio, ¿no? Claro, si pasa un terremoto, si pasa un maremoto, si pasa un meteorito y alguien muere, yo no podría ser responsable. Salvo que a futuro la tecnología avance tanto que ya sea un ser humano el que pueda dirigir estas fuerzas naturales. No lo descarto, ojo. Puede ser que a futuro, lógicamente, con la ciencia que sea tan avanzada, puede hacer que ya los seres humanos calculen cuándo y dónde va a caer un meteorito y ellos puedan evidentemente causar muertes. Cuando eso ocurre, recién podríamos hablar de que es un accionar humano porque ya puede existir cierto control, cierto grado de realización y voluntad para poder llevar a cabo ese accionar. Pero hasta donde yo sé, hasta donde me limita mi conocimiento, a la fecha, el día de hoy, eso no se puede. Y como no se puede, no podría imputar a nadie ese delito. ¿Ok? El tercer supuesto, ¿no?
Y acá hay un caso que ha pasado el presente año, si no mal recuerdo. Es un caso en el cual una persona había indicado que había tomado ayahuasca y por tanto estaba lógicamente en un estado en la que no podría llevar a cabo una comprensión de su conducta, que estaba en un estado seguramente de ataques convulsivos producto de esta ayahuasca. ¿Ok? Algunos me dirán, no, pero esto es un acto de libera causa. ¿Por qué? Porque justamente se ha podido colocar en esa situación para efecto de consumar este delito. Es una hipótesis y es válida, por supuesto. Pero la otra, y eso es lógicamente lo que hubiera sido importante, lo que hubiera sido debatible, no sé cómo acabó el caso, hasta donde tengo entendido, únicamente se declaró culpable. Ojo, es decir, no hubo un debate sobre esto que estamos comentando, pero hubiera sido interesante que se pueda analizar si es que realmente de estar en estado, en este caso, y cualquiera se fuese producto de la ayahuasca, sea que la persona sea inimputable o no. Hubiera sido en realidad bastante interesante, al menos para fines dogmáticos. Pero claro, entiendo que la defensa no quería correr este riesgo y obviamente culminó con el debate para efectos de declararse culpable. Hasta ahí tengo conocimiento. Si es que me estoy equivocando, discúlpeme, pero yo obviamente solamente he tomado conocimiento como cualquiera de manera por los medios de comunicación. Así que eso es lo que al menos conocemos de ese caso. ¿Ok? Ahora. También lo que es importante que ustedes sepan es que hay formas básicas de la imputación, ¿no? Hay delitos que van a ser por comisión y otros por omisión. Los comisión ya saben ustedes, ¿no? Por ejemplo, el homicidio, la violación, evidentemente el robo, y los culposos tendrán que ser, y acá quiero remarcarlo, sí y solo sí están presamente consignados justamente en la norma. Hay algunos supuestos en los que no hay justamente la posibilidad de que sean culposos y más bien tienen que estar expresamente mencionados, ¿ok? Por ejemplo, un delito de comisión culposa, peculado culposo, por ejemplo, ¿no? Lesiones culposas, ¿ok? Son delitos que están expresamente tipificados como culposos. Entiéndase, si es que no hay esta descripción típica de la nomen juris culposo, entonces el tipo penal solamente es a título doloso. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Porque, claro, por ejemplo, no habrá lavado de activos por negligencia, no habrá colusión por negligencia. Hay ciertos tipos penales que los cuales requieren necesariamente el dolo, ya sea dolo de primer grado, de segundo grado, o eventualmente dolo eventual. Pero si es que no se logra demostrar, no se logra corroborar, no se logra tener esta afirmación, entonces será típica esa conducta porque no existirá la culpabilidad en ese tipo de delitos. ¿Ok? Ahora, alguien me pregunta, ¿cómo será omisión? Bueno, omisión muy rápidamente, ¿no? Por ejemplo, el típico caso, si es que yo voy en la calle, ¿ok? Y yo veo que alguien está prácticamente desvalido, está a punto de morir, ¿qué me dice no solamente mi intuición, sino también lo que me dice la norma? ¿No será acaso que yo tenga la obligación, evidentemente, de generar que esta persona pueda tener la posibilidad de salvarse, que yo pueda trasladarlo, que yo pueda lógicamente conllevar a que esta persona esté socorrido, auxiliado, protegido? Ok, si no lo hago, ojo, si no lo hago, ahí estaré cometiendo una omisión que es delictiva, porque la persona inclusive puede morir. Y claro, esa omisión mía, de Aaron Aleman, que no salvó a esa persona que estaba desvalida, que estaba desprotegida, que estaba en un estado de necesidad prácticamente para ser socorrida, ocasionará que yo sea también responsabilizado. ¿Ok? Ahora, hay otro supuesto, y acá me dice Nicolai, omisión propia y impropia. Por supuesto. Ahora, a ver, User me dice, abandono de personas en estado de peligro. Claro, ese es el tipo penal. A otro me dice, va conduciendo, acelera mientras otros pasan en la calle y de repente se cae uno de ellos y aunque frene la atropella. No, ahí mira, ahí estaríamos hablando de otro supuesto, ojo. Ahí estaríamos, a ver, dice, va conduciendo, acelera mientras otros pasan la calle, de repente se cae uno de ellos y este aunque frene lo atropella. No logro comprender el ejemplo, pero bueno, avanzamos. Anthony Sabré me dice, doctor, disculpe, ¿doloso o culposo? ¿En cuál supuesto?
¿En el de comisión o el de omisión, Anthony? Bueno, vamos a avanzar ya. Nos queda más o menos media hora. Quiero darles tiempo para las preguntas también. A ver, ausencias de acción, ¿ya? Que era lo que justamente estábamos conversando, ¿no? Una ausencia de acción, ¿cuál sería? La fuerza física irresistible, los movimientos reflejos, el estado de inconsciencia, que eso ya lo podemos analizar. A ver, vamos uno por uno. La fuerza irresistible o vis física absoluta, ¿no? Esto significa que es una fuerza con un estímulo externo, extraño a la gente, que le genera un movimiento involuntario. Fuerza irresistible debe provenir del exterior, ya sea de una conducta humana o de fuerza de naturaleza. Y la fuerza se exige que sea irresistible, es decir, que no haya ningún tipo de posibilidad para que el individuo pueda manifestar su voluntad. Por ejemplo, acá hay un caso, ¿no? Típico también de manual. ¿Qué sucede si la persona está a punto de abordar un tren para, no sé, un ferry para irse de una ciudad a otra, y hay una persona que empuja, lógicamente, a esta persona, y la persona que está delante de la que es empujada, por peso propio, porque es inevitable que se caiga, cae a las riendas de este tren, de este ferry? La pregunta es, ¿yo podré, el que ha sido empujado, ojo, el que ha sido empujado, tendré algún tipo de reproche penal? ¿O es que yo ahí no tengo nada que ver porque no he cometido un accionar? Y creo que justamente estamos en este último supuesto, porque a mí me han inducido a partir de esta fuerza física, que ha sido de una persona, un ser humano tal vez, a que esta persona lamentablemente se tropiece, se caiga, caiga a las riendas y muera. ¿Ok? Entonces, ahí no habría ningún tipo de responsabilidad a la persona que es empujada y que a partir de esto la otra persona pueda caerse. Muy probablemente será de la persona que se ha empujado, porque esa persona, ahí podríamos hablar de un dolo eventual, porque si estamos muy cerca de las riendas de un tren, ¿cuál sería su propósito para empujarme? No creo que sea para saludarme, no creo que sea para un ánimo de afecto. Creo que más bien ahí ya la persona podría responder a título de dolo eventual por un homicidio. ¿Ok? Pero evidentemente esto es una figura distinta a la que estamos analizando y ya cada uno tendrá su opinión también al respecto. ¿Ok? Avancemos. Reflejos, perdón, es cuando el estímulo del mundo exterior es percibido por los centros sensores que los transmiten sin intervención de la voluntad directamente a los centros motores. Un ejemplo, los movimientos instintivos de defensa, paralizaciones momentáneas por impresión física o psíquica o convulsiones epilépticas. Acá hay un caso que se los quiero comentar, me lo explicaron hace ya más o menos, calculando 10 años atrás, un poco más. ¿Qué sucede si una persona, por ejemplo, sufre de epilepsia? Y esa persona sabe que cada 10, 20 minutos o inclusive de manera indespectiva le puede venir esos ataques y está manejando. ¿Será válido decir ahí que la persona será inimputable o que la persona no tendrá una acción delictiva parte de la teoría del delito? ¿O por el contrario, ahí sí podríamos aplicarle algún tipo de responsabilidad penal porque esa persona podría tener, lógicamente, la responsabilidad de no conducir un estado de un vehículo en la que conocía de antemano o previamente que podría significar un riesgo para la sociedad? Uno me dice culpa consciente. Perfecto. Acá también es un tema de análisis, ¿no? Algunos dicen que es dolo eventual, algunos culpa consciente. Yo me inclinaría por una culpa consciente también, ¿ok? Pero de ahí al menos coincidimos en que sí sería reprochable penalmente a esta persona. Porque claro, una cosa es que yo maneje mi carro, ¿no? Evidentemente, y en ese momento, en esa oportunidad, de manera introspectiva, nunca antes se me haya podido dar una convulsión epiléptica. Es mi primer ataque de epilepsias. Claro, ahí yo ni de bromas, ¿no? Ahí lógicamente la persona no podría responder, no habría cometido una acción, es un movimiento reflejo. Sería típica su conducta. Pero ¿qué sucede si a mí ya siempre me da? Yo ya tengo exámenes, tengo inclusive doctores que me dicen que yo ya no puedo estar solo, que yo debo estar en reposo, debo estar siempre acompañado de una enfermera, de una doctora, de manera ininterrumpida, porque esto me podría dar cualquier momento. Y yo, a pesar de esto, manejo un vehículo con una contraindicación de mi médico particular o mi médico público
y lamentablemente a partir de esto, cuando me da esta convulsión epiléptica, atropello a una persona, le causo la muerte. Ahí yo sí diría, lógicamente, que la persona tendría sí o sí una responsabilidad penal. Analizaremos, discutiremos, debatiremos si es que es un doble eventual, si es que es tal vez una culpa consciente o culpa inconsciente. Yo me inclino por una culpa consciente, ¿ok? Ya será opinión de cada uno de ustedes. Y como siempre digo, ojo, en el derecho lo rico es que siempre hay debate, siempre hay argumentos para uno y otro lado. Y obviamente ya cada uno sacará sus propias conclusiones. La idea es que ustedes tengan claro de que esto sí, al menos si es que tocaría en un ámbito práctico, sería sancionable penalmente, ¿ok? A ver, Edward me dice, al igual que conducir en estado de ebriedad, ahí vamos un poquito más allá, ojo, ahí el caso sería mucho más sencillo, porque ya el tipo penal es clarísimo al momento de determinar que esta persona, si consume más de 0,5 grados de alcohol en sangre, ya sería responsable penalmente. Ojo, ahí si estás en estado de ebriedad, ahí ya no tienes nada más que hacer. Si es que la policía, lógicamente, te detecta, te detiene y hace, evidentemente, tus pruebas científicas, en este caso la de ensaje etílico, y determina de que hay más sangre de la permitida por ley, tú ya eres culpable. Ahora, la normativa nos indica claramente también que podrías acogerte, por ejemplo, a un principio de oportunidad. Es decir, reconoces tu culpabilidad de los hechos, pero a cambio no vas a ser sancionado penalmente. Vas a pagar una reparación civil y evidentemente te van a inhabilitar seguramente tu brevete por hacer ese tipo de maniobras o actos que son en sí mismo un peligro a la sociedad, ¿no? Supongamos que estás en estado de ebriedad y a partir de este tipo de efectos atropellas a alguien, matas a alguien, lesionas a alguien. Eso, lógicamente, ya de por sí, el solamente hecho de manejar estado de ebriedad constituye un delito, ¿ok? Es un adelantamiento a las barreras, al menos punitivas de nuestro Estado, pero que creo yo, y eso funciona no solamente en Perú, sino en todo el mundo, es válido porque sí es correcto esta afirmación de que las personas que manejan pierden sensibilidad, pierden, lógicamente, la comprensión de lo que están llevando a cabo. Y si también partimos de la base de que todo vehículo automotor en sí mismo también es un riesgo, porque no se cumplen, evidentemente, los canales correspondientes del Reglamento Nacional de Tránsito, mucho más es el hecho de que tú estés en un estado de ebriedad, ¿no? Porque podría significar ya, o ya sea una lesión, o el daño al patrimonio, o eventualmente, y lo más grave, la muerte de una persona. Así que eso sí podría generar este tipo de sanciones. Un ejemplo respecto de ello, bueno, acá más que nada ya, la inconsciencia. Los principales estados de inconsciencia son el sueño, la hipnosis y la embriaguez letárgica, ¿no? Claro, acá es muy difícil de demostrar, por ejemplo, la embriaguez letárgica, ¿no? ¿Qué supuestamente radica en ello? La embriaguez letárgica es un estado en el que ya la persona no podría tener la comprensión, no tendría la capacidad de estar habilitado a comprender o situarse en la realidad. Ya estaría un estado totalmente, por así decirlo, de incapacidad, de imposibilidad de hacerse cargo de sus propias acciones. ¿Ok? Pero, ojo, ojo, esto será solamente una exclusión de un estado de inconsciencia de la acción si es que la persona no se ha colocado en ese mismo estado. Me explico acá. Ustedes habrán visto siempre en las calles, ¿no? En las películas, eventualmente en los documentales, que hay ciertas personas que se dedican al crimen como modus operandi y es su habitualidad como tal, y para efectos de incentivarse, motivarse a salir a las calles, a poder cometer su crimen, ya sea de robar o matar, se drogan, ¿cierto? Consumen cocaína, algunos pasta básica de cocaína, etcétera. Ahora, la pregunta es, esas personas, porque ojo, acá lo van a ver también en el litigio, ¿ah? Algunas personas, a pesar de que hacen esto, es decir, se drogan, consumen drogas antes de realizar una acción delictiva, luego, en su defensa, en sus alegatos, dicen, por favor, más bien, a mí atenúame la responsabilidad penal, ¿ah? A mí atenúamela porque yo estaba en un estado en el que no comprendía mis actos, yo estaba drogado. Bueno, acá existe justamente, y también lo indicaba al inicio, un presupuesto que es el acta de libera in causa, ¿no? Si la persona se autocoloca en esa situación
para efectos de cometer un crimen, y esto es demostrado, lógicamente, ya no es que se pueda en este caso indicar de que no hay una acción sancionable penalmente, sino por el contrario, es un agravante, desde mi punto de vista, para efecto de cometerse esa acción delictiva. ¿El problema cuál es? Que muchos fiscales, lamentablemente, al momento de llevar a cabo ese tipo de determinaciones, no logran demostrarlo, no logran comprobarlo, y si es que lo alegan, no tienen pruebas para llevarlo a cabo. Ya es un tema o una cuestión de eminentemente probatoria. Pero obviamente como estamos en una clase teórica, una clase didáctica, para fines de comprender esta teoría y causa, es eso lo que les acabo de mencionar, ¿no? Es aquella persona que se coloca en ese estado, evidentemente para buscar que no tenga responsabilidad ulterior por este tipo de alegaciones de que más bien no estaría una comprensión o algún tipo de capacidad de comprender su accionar, pero más bien por todo lo contrario, esta persona tendría que ser responsable y a su vez también con un agravante. ¿Ok? Pero eso, como les digo, tendrá que ser labor del Ministerio Público para efectos de comprender el accionar delictivo y también, evidentemente, cómo es que lo puede probar. Recuerden que el Estado le hace el Ministerio Público a la Fiscalía, tiene la carga de la prueba incriminatoria, con lo cual, evidentemente, tendrán esta carga también para efectos de mostrar este delito y la aplicación de esta agravante si es que hubiese un acto y causa de por medio. ¿Ok? Bueno, acá la tipicidad ya la hemos analizado, una tipicidad objetiva, parte externa de la conducta, hay elementos esenciales como el activo, el sujeto pasivo, la acción típica, las condiciones de la atribución, la relación de causalidad y la imputación objetiva, la vamos a ver ahora, creo que nuestro amigo también nos había, Nicolai, si me equivoco, es el que nos había adelantado esto, y bueno, en efecto, ¿no? Anteriormente se entendía que había una relación de causalidad, es decir, se buscaba saber cuándo esta acción es causa de un resultado típico, ¿no? La relación de causalidad es un presupuesto necesario, pero no suficiente, por supuesto, porque yo puedo buscar la causa de lo que haya podido realizar esta persona, pero también tenemos que excluir ciertos ámbitos en los que ya no existe, evidentemente, un riesgo desaprobado en la conducta de la persona. Y acá, esto último que les acabo de indicar es lo que se denomina en la dogmática actual o vigente la imputación objetiva de resultado. Yo tengo, una vez que ya detecté cuál es la relación de causalidad, es decir, el nexo causal de la acción con la consecuencia del acto delictivo que habría podido cometer, ver si es que esta acción tiene justamente un riesgo desaprobado y este riesgo se haya podido concretizar en un resultado. ¿Ok? Y acá lo vamos a ver muy rápidamente. A ver, la imputación objetiva de la conducta, ¿no? ¿Quién me puede decir qué es un principio de confianza? ¿Alguien me quiere decir qué es un principio de confianza para efectos de, obviamente, analizar esta imputación objetiva de la conducta? ¿Alguien sabe, alguien conoce qué es el principio de confianza? Faz negativa de imputación objetiva. Claro, pero si lo puedes desarrollar en el sentido de explicar qué es el principio de confianza, no sé si es que alguien me puede ayudar con esto. Alguien que se anime. Alguien que se anime, por favor. Ok. En todo caso, lo digo yo para que quede claro, ¿ok? El principio de confianza es básicamente la posibilidad que tiene una persona de cumplir un rol y confiar en que todas las personas están cumpliendo este rol. ¿Ok? Nosotros vivimos en una sociedad en la que cada uno, por lógicamente decisión propia, se dedica a algún cierto grado de actividad, ¿cierto? Algunos somos abogados, algunos somos médicos, algunos son psicólogos, algunos son, no sé, ingenieros, etcétera. Pero si estamos ya hablando de una entidad, por ejemplo, ya más cerrado para ir más al grano, habrá ciertos roles, ciertas funciones, ciertas competencias que tenga cada uno de ellos. Por supuesto. Por ejemplo, el practicante, ¿no? Si vamos al Poder Judicial, por ejemplo, el cesigrista, ¿no? El asistente legal o el especialista de causas o el especialista de audiencias, el juez, tendrán ciertas delimitaciones en sus funciones, ¿cierto? Ok, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, supongamos, si el especialista que tiene que hacer las audiencias no lleva a cabo una redacción del acta respectiva?
Supongamos, ¿ok? El juez tendrá que, sí, hacer un cierto grado de control, una supervisión, tendrá que evidentemente decirle que tenga que hacer su función. Pero supongamos, ojo, que esta persona, el especialista de causa, le remite una audiencia, pero que no es justamente esta misma audiencia que ha podido llevar y que necesita el juez para poder tomar una decisión. Le indica cualquier otra audiencia, claro, de ese mismo caso, pero que no corresponde a la fecha respectiva. ¿Qué podría hacer acá el juez? En principio tendría que confiar en lo que le ha hecho su especialista, porque hay, lógicamente, tiene un rol, tiene deberes institucionales, pero a su vez también deberes específicos en su ROF, en su MOF, en su contrato. Entonces, si es que ella, en este caso, o él, el especialista correspondiente, ya comienza a activar o accionar algún tipo de conducta contraria a derecho, contraria lógicamente a cualquier tipo de supuesto legal, por ejemplo, podría inclusive falsificar su, su acta para decir que ya la hizo, que ya la subió al sistema, pero que eso es falso, evidentemente no se cumple. Acá el juez dirá si es que algún tipo de delito se puede llevar a cabo, es decir, si es que a partir de esto induce error al juez o induce un error al resultado y al juez le imputa, no sé, prevaricato, por ejemplo, el juez dirá, momento, un momento, yo confié en mi especialista porque yo le envié, por ejemplo, un oficio para que me remita el acta. Me la remitió, pero ese acta es falsa. Yo ya tendré justamente este amparo de la imputación objetiva para un principio de confianza. Yo no podré responder, evidentemente, o pensar en que esa persona me va a mentir o me va a llevar a cabo algún tipo de acción que me conduzca a un error. ¿Cierto? Por ejemplo, supongamos en un ministerio, ¿ya? Un ministerio, no sé, un ministerio del Interior, un ministerio de la Educación. Hay ciertos grados, hay ciertos controles, por supuesto, siempre lo va a haber. Pero ¿acaso yo como ministro voy a tener que revisar lo que diga un practicante, lo que haga un practicante? Tendré que revisar su trabajo, tendré que revisar el trabajo que haga un especialista, tendré que revisar el trabajo que haga un ingeniero. ¿O es que yo confío en que lo que están haciendo es correcto? Para eso se le paga, inclusive. Para eso tienen un contrato. Para eso tienen sanciones administrativas. Yo si es que parto de un informe legal, por ejemplo, para ponernos en un escenario que conozcamos, que es el del derecho, un informe legal que me recomienda hacer cualquier tipo de acción legal sobre este tópico que yo le he podido comentar, ¿tendré acaso yo algún tipo de responsabilidad penal si es que acojo esa opinión, la hago mía, para efecto de que se pueda llevar a cabo este acto? Yo, por ejemplo, podría ser parte de una colusión, podría ser parte de una acción incompatible, si yo más bien he confiado en esa persona. Yo he confiado en que su trabajo es correcto, en que su trabajo, evidentemente, corresponde al alineamiento de su rol, de su función competencial que está plasmado en su ROF o MOF. Si me exigen a mí como ser humano, como ministro, no sé, como alcalde, como juez, en cualquier caso que ustedes quieran colocarse, que yo vaya al grano, que vaya al detalle, que haga prácticamente el trabajo de esa persona, entonces ¿para qué está esa persona? ¿Cuál sería su función en todo caso si yo voy a estar haciendo su función en lugar de ella o de él? A eso nos lleva justamente el principio de confianza. Yo ya no podría estar evidentemente marcado un tipo penal porque no podría yo, lógicamente, desconfiar en que las personas van a incumplir su rol social. Ojo, eso no quita que yo tenga controles, que yo tenga supervisión, que yo tenga algún tipo de tutela con lo que haga. Pero claro, yo no voy a desconfiar, por ejemplo, en un informe legal. Yo no voy a desconfiar, no sé, en la elaboración de cualquier tipo de documento, porque si es así, la administración pública estaría, si ya está en fracaso, ya estaría mucho más allá del fracaso, porque ya no, ya paralizaríamos toda la actividad que podrían tomar los ministros, ya paralizaríamos cualquier tipo de actividad, lógicamente que estén orientados los alcaldes, evidentemente los gerentes o subgerentes de cualquier entidad, porque estarían preocupados, y es lo que ocurre lamentablemente, en que todo lo que hagan las demás personas que estén debajo de él, inferiormente jerárquicas, hagan correcto su trabajo, hagan lógicamente lo que corresponde. Pero si es así, nunca vamos a avanzar, porque voy a reexplicar una, dos, tres veces el trabajo de las personas. Eso es lo que debemos que comprender. Porque si no comprendemos, estamos justamente en esta situación en la que nuestra gestión pública es pésima, en la que todos los funcionarios públicos tienen miedo de firmar un documento.
Porque claro, si es que se investiga por un tipo penal de colusión, negociación incompatible, peculado, el primero que va a ser ahí sancionado, o mejor dicho, imputado, va a ser justamente la alta cabeza, el alcalde, el gerente, el subgerente. Oye, pero en realidad ellos tenían la posibilidad de estar ahí siendo investigados, siendo acusados, si es que tenemos el principio de confianza. Otro ejemplo, para que quede más claro. Y acá, inclusive, no es solamente mi opinión, ojo, lo que digo es recogido de la Suprema, para que podamos tener este tipo de parámetros también o lineamientos interpretativos. Supongamos, yo soy hijo de una persona que toda mi vida, he visto que tiene negocios, que siempre ha tenido patrimonios, que ha tenido casas, que ha tenido empresas, que ha tenido dinero y que lógicamente he crecido desde que nací, desde los 0 años hasta los 18 años. ¿Ok? Supongamos, Aaron Aleman tiene un padre que toda la vida ha tenido dinero, ha tenido empresas, ha tenido casas, ha tenido bastante reconocimiento público por tener lógicamente esta capacidad económica. ¿Ok? Sucede que a los 18 años, mi padre quiere como regalo, justamente por haber ya cumplido esta mayoría de edad, darme un vehículo valorizado, no sé, en 50.000, 100.000 soles, ¿ok? O dólares, cualquier precio que ustedes le quieran colocar. Yo podría desconfiar de los fondos que tiene mi padre si estoy en este contexto. Yo podría razonablemente prever que mi padre, que es la persona más íntima, con más confianza que pueda tener, tendría algún tipo de bien ilegal en sus bienes o en su patrimonio y que me quiera hacer a mí parte de un delito de lavado de activos? ¿O no es al contrario? Yo debería confiar en la persona que me ha dado la vida, en la persona que siempre ha estado a mi lado, en la persona que nadie en su sano juicio en toda la población podría indicar de que se dedica a ese tipo de accionares. Ojo, ojo con esto, y acá también lo coloco siempre como ejemplo en clases prácticas. Una cosa es el contexto en el cual yo le describo y otro en el, por ejemplo, en el que yo sea hijo de Tony Montana, ¿no? Que yo sea hijo, por ejemplo, de Scarface, en el que todos sus círculos cercanos, familiares, amigos, estaban más bien inmersos en actividades criminales, narcotráfico, venta ilegal de armas, secuestros, sicariatos. Ahí sí yo no podría ampararme en este principio de confianza, porque yo sí sabría que el fondo, el origen, sería delictivo. Ojo con esta diferenciación que es crítica. Estamos en el mismo supuesto, dos hijos que se les regala una camioneta, un carro, pero claro, el contexto demarca la diferenciación abismal entre un supuesto y otro. En uno lo van a poder absolver, en uno lo van a poder sobreseer por un principio de confianza, en el otro creo que no. En el otro creo que existiría sí una autoría de un delito de lavado de activos, como calidad de testaferro, por ejemplo. ¿Ok? A ver, a ver, acá me dice Jacqueline Hernández, se pretende condenar a una persona inocente por las acciones delictivas de otras personas. O sea, tiene que ver con la imputación objetiva. Creo en esto. Claro, esa es imputación objetiva. ¿Ok? Ahora, vamos con otro ejemplo con respecto al principio de prohibición de regreso. Es muy similar, pero tiene una nota diferenciadora. ¿Ok? Con esto que les acabo de indicar, creo que ha quedado claro cómo es el principio de confianza, cómo debe operar. Como le digo, no es que siempre lo que voy a indicar sea rajatabla. Va a depender del caso en concreto. Por eso es que muchos litigantes van a la Suprema para ver cómo es que se aplica justamente el principio de confianza, ya sea en lavado de activos, ya sea en delitos contra admisión pública, ya sea en delitos tributarios. Siempre va a haber un debate al respecto porque se debe aplicar en el caso en puntual y en cada caso en concreto el contexto que delimita el mismo podría desencadenar que la persona sea absuelta o sea más bien por el contrario condenada porque no se cumpliría con esta subprincipio de principio de confianza. ¿Ok? Esto para que lo tengan claro. Vamos con la previsión de regreso. Supongamos que yo voy a una tienda, ¿ok? No sé, a un bazar, a una bodega, una botica, y compro un cuchillo, ¿ok? Aaron Aleman va a la bodega de Pepito, Juanito, lo que fuese, y le pide, por favor, dame un cuchillo, ¿ok? Yo ese cuchillo voy a mi casa, lo afilo y mato, no sé, pues, a mi amigo que está ahí esperándome en la calle. La pregunta es, ¿la persona que me vendió el cuchillo tendrá algún tipo de responsabilidad penal por el hecho que yo he matado, yo he asesinado, yo he hecho un homicidio a mi amigo por el hecho únicamente de haberme vendido ese cuchillo? Por supuesto que no, ¿cierto? Sería absurdo. Sería ya una cosa de locos
que la persona que está cumpliendo su rol, su función dentro de su establecimiento, dentro de su local, por solo hecho de hacer una acción neutral, totalmente neutral, valga la precisión, luego pueda responder. Esa persona no tendrá ningún tipo de atribución de responsabilidad penal. Se estaría aplicando la imputación objetiva de la conducta en su manifestación de prohibición de regreso. Yo no me puedo hacer cargo de delitos que mañana más tarde puedan cometer las personas si yo he involucrado en algún tipo de accionar totalmente distinto a la comisión delictiva. ¿Ok? José Guillermo me dice, y si es el caso de que vende un arma, también el mismo análisis. Si yo, por ejemplo, estoy en un local, ¿no? Acá hay locales que venden Glocks, que venden Magnus, etcétera. Si tengo todos los papeles, ¿no? Todas las autorizaciones, todas las, no sé, licencias correspondientes, y yo verifico, como establece la SUCAME, todo el cumplimiento respectivo, y la persona está habilitada a que yo le venda el arma, se la vendo. Si mañana más tarde la persona mata a alguien con ese arma, yo no podría ser responsable. Es el típico supuesto de la imputación objetiva de la conducta en su manifestación de provisión de regreso. Yo cumplo con mi rol. El rol de esa persona, claramente, de vender armas, será que a personas que están autorizadas, que tienen licencias respectivas y están obviamente convalidadas por el Estado, puedan adquirir esas armas. Ahora, si esa persona utiliza esa arma para matar a su enemigo, para matar al amante de su esposa, lo que fuese, que no esté obviamente contemplada una causa de justificación por un tema de la normativa, esa persona cometerá un delito de asesinato, cometerá un delito, evidentemente, de, eh, de homicidio, y sobre esa base tendrá que responder esta persona. Yo, a lo mucho, podré ser testigo para demarcar, para efecto de explicar cómo es que se dio la situación, cómo es que se pudo dar este contexto de compraventa, pero más nada. ¿Ok? Ahora, vamos con otro ejemplo. El riesgo permitido. ¿Ok? El riesgo permitido, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo me dedico a jugar fútbol. ¿A quién no le gusta jugar fútbol? ¿A quién no le gusta jugar, no sé, básquet? A algunos les gusta el taekwondo, a algunos les gusta el box, cualquier deporte que ustedes quieran tener, ¿ok? ¿Qué sucede si yo en la jugada del fútbol, lamentablemente lesiono a una persona y le causo lesiones graves? ¿Ok? ¿Me podrían decir a mí que yo puedo cometer un delito de lesiones graves? ¿O es que como sociedad, como parte de las reglas justamente de este deporte de contacto físico, está dentro de esas posibilidades el de lesionarme? Obviamente no podría yo responder. Igualmente en el box. ¿Qué pasa si es que yo estoy boxeando con una persona, tengo una pelea estelar o la UFC, a quien no le gusta la UFC, y a esa persona le rompen el ojo, le vacían el ojo o inclusive lo matan? ¿Esa persona podría luego a mí responsabilizarme penalmente por esta accionar? Desde luego que no, porque yo he asumido voluntariamente al momento de pararme en ese ring, en esa lona, las consecuencias que esto podría desencadenar, ya sea lesionarme leve o gravemente o inclusive la muerte. Inclusive por eso es que algunos firman un documento antes de pararse en ese ring, porque saben que se podrían atener ese tipo de consecuencias. Es más, los que ven UFC a veces hacen ganchos o hacen algún tipo de mataleones, que es prácticamente un gancho para asfixiar a la persona, y la persona tiene la posibilidad de tapear, es decir, puede rendirse, pero si no se rinde, está prácticamente tácitamente aceptando que lo que pueda pasar de ahí a futuro, ya sea que un coma o inclusive la muerte, lógicamente pueda discurrir en esa causa. Claro, tendrá el árbitro que podrá oponerse, que podrá lógicamente parar la batalla, pero si no lo hace oportunamente y la persona lamentablemente fallece, ahí el único responsable será evidentemente ninguna persona. El único responsable, al menos de manera eh, popular, será el mismo que ha tomado la decisión. Porque claro, supo desde un primer momento que esto era una posibilidad dentro de la pelea y él lo ha asumido voluntariamente. ¿Ok? Entonces sería un riesgo permitido socialmente. No habría ningún tipo de sanción, por tanto. ¿Ok? A ver, dice, en el boxeo se ha penalizado cuando usaron guantes con yeso. Mike me dice, pero si mata, poner la regla del boxeo. ¿Cuál sería una regla de boxeo que se podría infringir? En el supuesto, no sé, más grave, ¿no? Que yo creo de ver, no sé, que tenga yeso, que tenga, no sé, púas, que tenga vidrios. Ahí podríamos decir que sí podría lógicamente ser
un delito doloso, ¿no? Ahí sí podríamos decir, porque ahí ya sí no está dentro del marco de riesgo permitido. Por eso es que hay ciertos grados de reglas, ciertos lineamientos, ciertos patrones que deben cumplir los boxeadores. Eso ya serían las excepciones, ¿no? Creo que una vez hubo un caso de un boxeador que se puso en los guantes no sé si es que un producto, no sé si era yeso, pero que tantos golpes que recibió la persona falleció. Ahí hubo un debate, al menos en el ámbito penal, si era sancionable o no desde esa órbita. Pero como ocurrió, si no me recuerdo, en Estados Unidos, ustedes recuerden que en Estados Unidos siempre hay los famosos deals, ¿no? Es los acuerdos que pueden llevar entre las partes. Y si no me recuerdo, si no me falla la memoria, en ese caso se arregló de esa forma. Hubiera sido interesante que pueda existir un debate si es que era típica la conducta o no, para efectos de ver lógicamente, esta imputación objetiva. Pero de mi punto de vista, en ese supuesto sí hubiera habido un delito, porque hubiera existido no solamente un quebrantamiento de las reglas de boxeo, sino que también el conocimiento explícito que eso podría conllevar a la muerte, un dolo eventual. ¿Ok? Continuamos. Continuamos y nos falta 10 minutos. ¿Ok? Voy a hacer esto muy rápido con el tema, por ejemplo, eh, mm, a ver, resultados producidos a largo plazo, nexos causales desviados, fin de la protección de la norma, cumplimiento de un deber, obrar por disposición de la ley, responsabilidad por el producto, relación de riesgo, interrupción de nexo causal. A ver, vamos a uno por obrar por disposición de la ley. ¿Ok? Supongamos que, no sé, un efectivo policial, ¿ok? Eh, tiene la posibilidad de hacer una detención a una persona, ¿ok? Perdón, por regla y por ley está habilitado a hacerlo. ¿Qué más está habilitado a hacer la policía? Lógicamente, si es que no hay una detención dentro de los parámetros correspondientes, es decir, si la persona no se somete a la detención, tiene el uso de la fuerza para poder reducirlo y detenerlo. ¿Ok? Supongamos que en esa reducción, ¿ok? Sin esa reducción de esta persona que está siendo violenta con el efectivo policial, la persona se lesiona, ¿no? Se lesiona, no sé, el brazo, se le luxa, se le esguinza, se le rompe inclusive el hueso. ¿Podríamos decir que el policía podría responder penalmente por esta acción? ¿O es que no lo podría hacer? ¿Alguien que se anime? Karen me dice no. ¿Alguien más que quiera opinar? Susan me dice sí, me dice. En realidad no podría ser sancionado penalmente. ¿Por qué? Porque está cumpliendo evidentemente su rol, está cumpliendo la disposición de la norma, que es hacer una detención. Podríamos discutir si estamos ante una obra por disposición de la ley o un cumplimiento de un deber, pero en el supuesto igual la consecuencia es la misma. La persona no podría ser responsabilizada penalmente porque lógicamente está obrando en al amparo legal de la normativa. ¿Ok? Es más, están cumpliendo un deber, diría yo, inclusive también. Ambos podrían ser, por eso les indicaba debatirles para efectos de la aplicación en el caso en concreto. Pero, claro, tendría que analizarse el uso de la fuerza. Tienen ciertos reglamentos, ciertos lineamientos, ciertos protocolos internos e internacionales para usar la fuerza. Eso lo sabemos todo. Pero claro, estamos pasando o estamos partiendo de la premisa de que la persona ha cumplido estos estándares. No es que se haya desmedido, no es que haya utilizado la fuerza desmedida o excesiva, no. Ha cumplido lo que la normativa te indica, ha cumplido todos los protocolos. Si ha cumplido así los protocolos respectivos, evidentemente no podría responder penalmente. Salvo, como ustedes mismos lo están alegando, ¿no? Iván, Anthony me dice, ¿qué sucede si es que es el contrario? Claro, ahí podríamos hacer referencia de que el funcionario público, en este caso, el efectivo policial, sí podría cometer un delito. Supongamos, ojo, en el supuesto en el que está quebrando sus lineamientos, sus protocolos, sus reglamentos internos. Pero si no es el caso, no se podría hacer esta alegación. ¿Ok? Ahora, me faltan 7 minutos. Solamente me voy a tener un poco para ese efecto de hacer la tipicidad subjetiva. Ya habíamos adelantado el dolo, culpa. En el dolo, miren, hay dos clases de dolo, ¿no? Dolo cognitivo y dolo volitivo. El dolo volitivo seguramente es el que ustedes han podido estudiar todo el tiempo. Dolo volitivo consiste en conciencia y voluntad. ¿Ok? Entonces, si esto es así, creo que por así decirlo, la teoría clásica de qué es el dolo en la tipicidad subjetiva.
Ustedes lo han estudiado en manuales, en clases, y sirve, ojo, sirve, pero también hay un dolo cognitivo. Este es un poquito más complejo porque comprende de que ya el dolo solamente es conciencia, ya no es voluntad. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en la mente de la persona, eso es lo que dicen estos doctrinarios, sería imposible ver qué es lo que él quería, cuál era su voluntad real. Ya no podríamos llevar a cabo este análisis, sería un despropósito para la norma. ¿Y qué nos dicen? Más bien, un sujeto razonable, en este supuesto, de hecho, esta acción, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cuál sería lógicamente el resultado de la misma? Ahí podríamos hablar de probabilidades, podríamos hablar de el ser consciente de la misma o no. Y ahí se agota el análisis. ¿Ok? Es sutil, por así decirlo, la diferenciación, pero en la práctica compleja para efectos de hacer un análisis respectivo. No me quiero meter en ese análisis porque sería insuficiente el tiempo que me queda. Eso amerita que ustedes lean por lo menos un manual de teoría moderna de la tipicidad subjetiva, pero en esencia es esto. Para efectos de la clase, bastará que ustedes sepan el dolo volitivo, porque es lo que al menos clásicamente se ha estudiado y creo que inclusive en Perú sigue siendo vigente. No debería serlo, porque ya lo moderno, la teoría moderna es dolo cognitivo, pero entiendo yo que ya existen varias personas que no están todavía aplicando esta teoría. ¿Ok? Ahora vamos a ver las clases de dolo, para con eso finalizar porque se me va la hora. Ustedes sabrán que el dolo se manifiesta en tres supuestos. Dolo de primer grado, dolo de segundo grado y el dolo eventual. Ya lo habíamos estudiado, pero igual lo repasamos porque es útil. Ojo, acá en litigio penal, el que sabe esto marca la diferencia. Porque a veces es bastante vacío el decir, ese delito es doloso, ese delito es culposo. Oye, pero si sabes expresarte, decir en qué categoría específicamente se encuentra, no solamente marca la diferencia, sino que hay un abismal grado de diferenciación en el resultado. Si sabes cuándo estamos en culpa consciente o culpa inconsciente o dolo eventual o la diferencia entre dolo eventual y culpa consciente, creo yo que la consecuencia práctica será que lógicamente tu patrocinado podría ser eventualmente reducido a una pena que sea suspendida y en el dolo eventual no. ¿Ok? Entonces, grabes esto porque es bastante importante. Dolo de primer grado, ¿qué es? Es cuando el autor, lógicamente el sujeto activo, busca por así decirlo, que se realice el tipo penal, el delito, para ser más específico. El clásico ejemplo, ¿no? Yo, Aaron Aleman, quiero matar a una persona. Bueno, ubico un arma, ubico, no sé, un arma de fuego, un arma punzocortante y directamente lo mato. Consumó el delito, dolo de primer grado. Dolo de segundo grado. Acá seguramente ustedes recordarán una clásica película que justamente se llama Scarface, ¿no? En el cual a Tony Montana le piden que asesine a una persona para efectos de seguir lógicamente en esta actividad criminal. Pero en la misma acción, en esa misma parte, se visualiza que esta persona está acompañada de su familia, ¿ok? Y como está acompañada de su familia, Tony Montana, bueno, como un delincuente, tiene ciertos grados de principio, dice, yo no puedo matar a su familia, solamente voy a matarlo a él a solas. Pero las demás personas le hacen referencia de que no es una opción esta, sino que tiene que matar, evidentemente, a esa persona, sin importar si es que mañana más tarde, en el momento, en el acto, las familias, los hijos, hijas, la esposa pueda fallecer. Entonces, en este último supuesto, en el que ya el autor persigue el delito, pero que también sabe que si comete este accionar puede ocasionar otros delitos, ¿no? No solamente la muerte de esta persona en concreto, sino que eventualmente podrá ocasionar la muerte de su esposa, la muerte de su hija, la muerte de cualquier persona que esté en el lugar de la escena de crimen. Supongamos, en la época del terrorismo, lamentablemente en nuestro país, en los años 80, si habían coches bombas, el terrorista no sabía dónde iban a explotar esas personas, no sabía quiénes iban a ser explosionados, pero sabían que si estaba esa bomba, lógicamente alguien iba a poder morir. Entonces, ya se representaba como una consecuencia necesaria, inevitable, que ese accionar iba lógicamente a ocasionar la muerte de una o varias personas. Eso se le llama dolo de segundo grado. Yo busco, lógicamente, un delito, pero también sé que parte de esta consecuencia de la comisión de este delito, no solamente mi propósito inicial, que es matar a una persona, a un grupo de personas,
sea lo que ocurre en la realidad, sino que también potencialmente otras personas puedan verse también lamentablemente perjudicadas por esta acción delictiva. A eso se le llama dolo de segundo grado. Y bueno, el dolo eventual es una posibilidad que tiene evidentemente el sujeto activo de comprender que su accionar va a desembocar en la comisión delictiva correspondiente con un alto grado de probabilidad. Me explico acá con el tema del lavado de activos. ¿Qué no dice la norma penal, no? No dice que la persona, o sea, cualquier ser humano en nuestro país, debe prever, debe conocer o colocarse en este estado de situación mental de que esta persona, que me podría yo vincular más tarde, estaría inmerso en una actividad de lavado de activos. Ya no es un solo dolo directo, sino también es solo de eventual. Yo debería haber presupuesto, yo debería haber tomado las contingencias respectivas para efectos de advertir que este patrimonio era maculado, que era ilícito, que era surrecticio. Y si no lo hice, evidentemente, ahí estaríamos hablando de un doble eventual. Un ejemplo gráfico, en el lavado de activos. Supongamos, Aaron Aleman está teniendo una reunión, ¿no? Un nuevo cliente, luego de esta clase, me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a tu despacho para efecto de tener una reunión, un caso de lavado justamente que me están investigando. ¿Cuándo son tus honorarios? No sé, supongamos, $10,000, $20,000, ok. Te lo puedo dar en una maleta en efectivo. Ya un abogado y en realidad cualquier persona podría fácilmente presuponer o prever que esos fondos a lo mejor no sean lícitos. No es que no lo sean de plano, pero yo ya debo tomar las ciertas garantías, ciertos grados de prevención para advertir que esto evidentemente podría ser producto de un delito previo y que por tanto estaría haciendo esta persona una utilización de los bienes para entregármelos como parte, lógicamente, de un lavado también. ¿Ok? Es más, ojo, en España y en otros países de Europa ya hay una reglamentación para los honorarios profesionales, evidentemente, del abogado respecto a la prevención del lavado de activos. Acá en Perú todavía no lo hay, pero cuando lo haya, ahí ya no habrá discusiones con que todo tiene que ser bancarizado, todo tiene que ser con recibo por honorarios o contrato, todo tiene que ser declarado. Hasta la fecha no existe esto, porque no hay voluntad todavía política ni tampoco popular de esto, pero acá ya se podría ver una diferenciación. En el país europeo, por ejemplo, al ver esto, si tú lo cumples, ya ni siquiera podríamos hablar de un dolo eventual, podríamos hablar de un dolo directo, ¿ok? Eh, con esto creo que ya finalizo. Simplemente quiero dejar al final de todo esto mis números de celular, de correo electrónico, para efectos de los que tengan algún tipo de preguntas adicionales, puedan formularlas. Acá les dejo mi número de contacto. Como le digo, me ubican como Aaron Aleman en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en cualquier plataforma. Y lógicamente, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre este tópico o cualquier otro tópico, lo podemos profundizar. Hasta acá ha sido la primera sesión. La siguiente nos veremos para complementar lo que hemos podido comentar el día de hoy. Y sobre esto, solamente agradecerle a todos ustedes por su participación activa. Ha sido una clase bastante entretenida y evidentemente para mí un placer, un honor ser parte de esta cátedra que está promocionado, está contemplado por el Colegio de Abogados del Callao y a su vez también con esta institución que me acaba de emitir esta invitación, que es justamente la institución que está patrocinando esta presente sesión, que es el Círculo de Abogados del Perú. Muchísimas gracias, conmigo será hasta otra oportunidad y con esto los voy dejando para que tengan una excelente noche. Hasta luego, bendiciones.